Vamos a comenzar con Arístides. Voy a leer brevemente un extracto de su currículum. Arístides Caneiro es asesor de comando de ciberdefensa de Brasil. Es doctor en Ciencias Militares por la Escuela de Comando y Estado Mayor del Ejército, su tesis fue en el área cibernética. Es maestro en operaciones militares, tesis en maestría en las redes computadoras por la Escuela de Perfeccionamiento de Oficiales. Especialista en tecnologías de defensa para la Universidad Politécnica de Madrid, especialista en tecnología y proyectos de redes informáticas por la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Especialista en educación en el Centro de Estudios de Personal del Ejército, bachiller en Ciencias Militares, curso de Comunicaciones por la Academia Militar de Aguras Negras en Ingeniería Eléctrica por la Universidad Gama Filho de Río de Janeiro. Es estudiante del posgrado de Seguridad de Redes de Ordenadores de UNICEF, Brasilia. Ha participado en diversos cursos y eventos de corta duración en Brasil y en el exterior, en áreas de ciberdefensa, mando y control, geoinformación. Entiende, habla, lee y escribe en alemán, francés, italiano, inglés y español. El teniente coronel López Caneiro fue el jefe de la Escuela Nacional de Ciberdefensa y actualmente actúa como asesor en el área cibernética en el Estado Mayor Conjunto del Comando de Ciberdefensa. Además, es autor de varias publicaciones. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Voy a hablar sobre la importancia de la protección de las infraestructuras críticas y la defensa nacional. Antes de todo, es un placer estar acá en Argentina, en Buenos Aires, esta hermosa ciudad. Un placer muy grande de representar mi país, el Ejército Brasileño y las Fuerzas Armadas. Por introducción, hablaremos sobre las amenazas, después como desarrollo, protección de infraestructuras críticas, abordando el nivel político, el nivel estratégico. Trataremos un poco de cómo fue la protección de las IC en los Juegos Olímpicos Río 2016. Y una conclusión. Bueno, este slide muestra cómo que ha cambiado, ha evolucionado los ataques en términos de determinación del atacante y sofisticación. Se puede ver que los más altos niveles de determinación y sofisticación son los ciberataques patrocinados por el Estado y por el cibercrimen organizado. Pero también hay que destacar el ciberterrorismo, hacktivismo, y también los enemigos internos de las organizaciones. Como niveles de amenazas, algunas cosas he traído acá como investigador y otras más por el cibercomando. Bueno, como niveles de amenazas, nivel 1, los malwares de una forma general. Nivel 2, las amenazas que están más destinadas al sector financiero. El nivel 3, los APT, que son generalmente los más involucrados son las agencias gubernamentales, organizaciones financieras, etc. Este mapa mental muestra las principales amenazas que pueden ocurrir en una planta eléctrica, como desastres naturales, daños, pérdida de activos, falta de energía, actividades maliciosas, ataques físicos, también daños de interrupción, fallas, mal funcionamiento, hijacking, capturas de comunicaciones, también eavesdropping, que es cuando alguien entra en una comunicación y va explotando sin ser permitido, y la parte legal, amenazas legales. Bueno, para cada uno de estos hay contramedidas específicas que pueden ser tomadas y
muchas organizaciones han colocado contramedidas específicas para cada uno de esos, como por ejemplo NIST, organizaciones, empresas, que es muy interesante porque es un estudio destinado específico para cada tipo de diferentes amenazas, una otra abordaje. Bueno, hablando de Brasil, en términos de nivel político, nosotros tenemos la Política Nacional de Defensa, después tenemos la Estrategia de Seguridad de Información y Comunicaciones, de la Seguridad Cibernética, de la Administración Pública Federal, también una publicación que se llama Seguridad de Infraestructuras Críticas de la Información. Voy a traer algunos puntos de esta seguridad de las infraestructuras críticas. Macroprocesos para el mapeo de activos de información, instrumentos para información cartográfica y seguimiento de activos, requisitos mínimos de seguridad de infraestructuras, método de identificación de amenazas de seguridad virtual de generación de alerta de seguridad de infraestructuras críticas de información. Bueno, elegí dos puntos principales que me llamó más atención, requisitos mínimos y métodos de identificación. Solo para dar una idea, los requisitos mínimos necesarios, apuntamos las categorías de control. Cada una de estas categorías tienen elementos de control que se pone un grado de implementación de 0 a 5. Entonces, ustedes pueden ver que varias de estas categorías corresponden más o menos a los dominios de la seguridad de las informaciones, y para nosotros ha sido muy útil en el nivel político. Y el método de identificación de amenazas de generación de alertas, el órgano que está en el centro de este proceso se llama Gabinete de Seguridad Institucional, GSI. Que hay un departamento que se llama DSIC, Departamento de Seguridad de Información y Comunicaciones. Bueno, lo que pasa aquí es que diversos sectores traen de su sector de colaboradores informaciones que pueden ser útiles para identificación de amenazas y generaciones de alertas. Y se ponen controles específicos sobre activos de información que son inventariados, hasta una consolidación y divulgación de estas alertas, hasta el organismo central que es DSIC. Y hay una interdependencia por selectividad entre estos sectores para que no hayan silos independientes y isolados de uno de otro. A nivel estratégico, puedo destacar el libro blanco de la Defensa Nacional, la Estrategia Nacional de Defensa, y algunas publicaciones como la Política Cibernética de Defensa, la Doctrina Militar de Defensa Cibernética y la Concepción Operacional del Sistema Militar de Defensa Cibernética. Estos documentos son específicos de la defensa. En la Estrategia Nacional de Defensa he elegido algunas citaciones sobre la protección de seguridad de infras. Todos los órganos del Estado deben contribuir a aumentar el nivel de seguridad nacional, con especial énfasis en medidas para la seguridad de las áreas de infraestructura estratégica, incluyendo servicios, especialmente lo que respecta a la energía, transporte, agua, finanzas, comunicaciones, el Ministerio de Defensa, Minas y Energía, Transporte, Finanzas, Integración Nacional y Comunicaciones, así como la coordinación, evaluación, el seguimiento y la reducción de riesgos interpretado por el Gabinete de Seguridad Institucional. Desarrollar la formación para preparación y uso de poderes cibernéticos, operativas, estratégicas y en apoyo de las operaciones conjuntas y la protección de la infraestructura estratégica. En el sector de ciber, el Ministerio de Ciberdefensa, Ciberciencia, Tecnología e Innovación
a través del Departamento de Ciencia y Tecnología del Ejército, promoverán acciones que consideren el multidisciplinaria y la dualidad de las solicitudes, fomentar la defensa de la base industrial con doble sesgo, adquisición de conocimientos y la creación del empleo, y la protección de la infraestructura estratégica, con énfasis en desarrollo de soluciones innovadoras nacionales. Vamos a citar algunas. Ustedes pueden ver en este slide varios de estos sistemas y herramientas se han convertido en iniciativas y también en proyectos y algunos en programas, como el Sistema Integrado de Protección del Ambiente Computacional, simulador de ciberdefensa, herramientas para el contenido web, herramientas de inteligencia artificial, algoritmos criptográficos, infraestructura de clave pública, sistema de análisis de malware, herramientas de análisis de interés para el sector cibernético, sistema de certificación de tecnología de información, sistema de apoyo a la toma de decisiones, sistema de recuperación de negocios, sistema de gestión de riesgos, conocimiento de la situación, computación de alto rendimiento, radio definida por software, investigación científica a través de la Escuela Nacional de Ciberdefensa, como ustedes ya vieron que yo he sido el jefe. Instituciones académicas bajo el Ministerio de Defensa y otras instituciones de educación superior nacional e internacional. Pero todo no se hace solo. Hay una cooperación muy intensa con diversos colaboradores civiles y militares, paramilitares, una red de investigadores, empresas, centenas de empresas, centenas de investigadores nacionales e internacionales que tenemos conexión. Bueno, voy a pasar ahora un video que muestra una iniciativa muy interesante que es sobre la protección de infraestructuras críticas que ha tomado lugar en Itaipú, que es la mayor hidroeléctrica brasileña. No, ¿puede volver? El video, por favor. Nos dias 20 e 21 de agosto, o Centro de Defesa Cibernética do Exército realizou o 4º Seminário Internacional de Defesa Cibernética. E a Itaipu Nacional foi escolhida para sediar o evento por ser uma das estruturas críticas do país. Itaipu fornece cerca de 20% de toda a energia elétrica consumida no Brasil e mais de 80% de toda a energia elétrica consumida no Paraguai. Nós temos que também estar muito preparado no sentido de não permitir nenhum tipo de perturbação, no sentido de poder ofertar essa energia em tempo real. O setor cibernético contempla as redes de computadores e de comunicações destinadas ao trânsito de informações, sejam elas pessoais ou institucionais, inclusive de setores estratégicos para o país. Um ramo dinâmico e que, por isso, tem a necessidade de um esforço conjunto em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia. Junto com o Centro de Defesa Cibernética, tem tido uma atuação importante para apoiar o desenvolvimento tecnológico, a pesquisa científica nas universidades e também nas empresas, seguindo aí uma colaboração estreita com o Ministério da Defesa e o CDCiber. Durante o seminário, foram discutidos temas como o domínio cibernético nas operações militares, o uso de ferramentas de segurança de origem estrangeira, contrapondo ao uso de ferramentas de segurança de origem nacional, e o terrorismo cibernético. O tema parece distante da nossa realidade. Parece. A guerra cibernética já começou. As pessoas não veem os efeitos porque ela não é cinética, não tem explosão, não tem sangue, mas as coisas já estão acontecendo. Então está na hora da gente começar a trabalhar nesses problemas concretos, de forma concreta. A Estratégia Nacional de Defesa, publicada em 2008, estabeleceu a defesa cibernética como um dos 3 setores de importância estratégica para a defesa nacional. Em 2010, o Comando do Exército determinou a criação do Centro de Defesa Cibernética. E entre as suas atribuições está a coordenação das relações com instituições civis, acadêmicas ou empresariais.
Então, o evento tem atingido o objetivo. Nós temos a presença de vários palestrantes de vários países. Podemos aqui estar com empresas e também com a academia, desde os seus professores como os universitários. Outras informações em nosso portal www.eb.mil.br ou em nossas mídias sociais. Bueno, ahora por la última parte voy a hablar sobre la protección de infraestructuras críticas en los Juegos Olímpicos 2016. Hubo el despliegue de varios destacamentos cibernéticos, con un destacamento central en Brasilia que hacía la coordinación y la supervisión de todos los otros destacamentos, y destacamentos en las ciudades que recibieron los juegos de fútbol. En Río hubieron cinco destacamentos en la Vila Militar, Comando Militar del Este, Maracaná, Copacabana y Barra. Solo para tener una idea, la protección de infraestructuras críticas en los Juegos en este juego se llevaron a cabo las visitas de orientación técnica, que nosotros llamamos de BOT. En estas BOT hubo presentaciones sobre las estructuras estratégicas con el despliegue de los destacamentos para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. El escenario de operación, cómo era el escenario de la operación, la protección de los activos de información, y el uso de un cuaderno de recomendaciones de seguridad que también estaba disponible para estas estructuras. Voy a mostrar este cuaderno. Entre las estructuras estratégicas que fueron visitadas están Electronuclear en Angra, Itaipu Binacional, Foz do Iguazú, Light, Río de Janeiro, SEDAI, Tratamiento de Distribución del Agua, Aeropuerto Internacional de Galeão, Río, Aeropuerto Santos Dumont, Río, ONS, Operador Nacional del Sistema de Energía, Río, LADETEC, Laboratorio de Apoyo y Desarrollo Tecnológico, que era el laboratorio de antidoping de los Juegos, Infraero, la empresa brasileña de infraestructura aeroportuaria, ANEEL, ANAC y ANATEL. Bueno, hubo un cambio de paradigmas. Antes era basada en la preparación y hoy es más enfocada en la detección y reacción. Antes se pensaba más en la detección como la búsqueda de estándares y firmas, reacción con bloqueo planeado del ataque, pero hoy se enfoca más la detección y reacción, conocimiento de la situación, adaptabilidad, resiliencia y sanción de los responsables. Como servicios, tengo 3 minutos. Análisis de riesgos, vulnerabilidades activas de información de TI, inteligencia, detección automática de incidentes, análisis de incidentes, soporte para recuperación de incidentes por medio de los destacamentos remotos, la coordinación de la respuesta al incidente, distribución de alertas, recomendaciones y estadísticas. La forma de actuación es colaborativa. Nos basamos en varios bancos de datos de vulnerabilidad que están disponibles en la Internet, como por ejemplo NIST, CVE y otros. Mantenemos bancos de datos de vulnerabilidades, bancos de datos de activos. Hacemos la detección automática y un registro automatizado del evento con las vulnerabilidades en los activos inventariados. Hay una gestión de eventos con sincronización con las bases de datos, con el análisis de los datos estratégicos y una tendencia. Y la gestión se hace por medio del triaje, análisis, correlación, comunicación.
hasta que después por medio del análisis podamos hacer la notificación a los destinatarios responsables, como los equipos de tratamiento de incidentes que son responsables por los activos de información. Como herramientas, elegí algunas de ellas, por ejemplo, gestión de activos, perímetros, análisis de tendencias. Teníamos mucho más otras, pero elegí algunas. Características de las operaciones. Los ataques tenían un gran impacto y enormes pérdidas, pero el CDCiber no interviene directamente en los activos de la infraestructura informática crítica, pero hace una coordinación e integración por medio de la práctica colaborativa, y la responsabilidad nos podemos decir que es compartida por todos. Este es nuestro cuaderno de recomendaciones. Tiene como propósito aumentar el nivel de la madurez de seguridad de información y con beneficios identificar las amenazas, reducir los impactos de las vulnerabilidades. Como estructura es esta, que está acá, usted puede ver, y como referencia a la derecha. Un snapshot de una de las páginas. La puntuación de los controles se hace por aumento efectivo de la seguridad, la aceptación del usuario. Se hacen estas preguntas en la hora de poner los puntos. El costo de implementación, el costo de mantenimiento. Todo esto es considerado para la puntuación. Y aplicación de controles es considerado implementado, control definido, control implementado, riesgo aceptado, riesgo subcontratado. Todo esto es aplicado. Y como conclusión, la seguridad de las infras no se hace solo. Es por medio de medidas de colaboración, coordinación y la integración. Son medidas claves para el éxito de la misión. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Seguidamente voy a pedir que te presentes, ya que no cuento con tus referencias, así conocemos tus antecedentes. Muchísimas gracias. Gracias, buenas tardes. Inicialmente voy a colocar el cronómetro para que sean los 15 minutos reglamentarios. Soy el sargento Daniel Henao Marín, orgánico del Comando Conjunto Cibernético de la República de Colombia. Vengo a hablarles acerca de mi currículum o mi carrera. Soy ingeniero en telecomunicaciones, creado en la parte técnica. Todo el tiempo he trabajado en la parte técnica, desde ethical hacking, pasando por análisis forense, análisis de malware, en fin, infinidad de funciones que desempeño en el cibercomando. Como el tema que nos ocupa en el presente panel o foro es acerca de la importancia de la protección de la infraestructura crítica. En Colombia identificamos esta serie de amenazas: ciberterrorismo, fraude informático, espionaje militar, ciberguerra. ¿Y qué hacer Colombia para todo eso? ¿Qué debíamos hacer? Entonces se creó un COMPES 3701. Un COMPES en Colombia es una política de Estado, donde se hacen unos lineamientos de política para seguridad, ciberseguridad y ciberdefensa. Esto con el fin de que antes de que nos ocurriera todo lo que estaba anteriormente, pues ya estuviéramos preparados para no ser proactivos, o sea, no esperar que nos suceda para tener la respuesta, sino comenzar con el tema. En Colombia, entonces, esa política de Estado le dio las funciones y las tareas a 3 ministerios: el Ministerio de Defensa, el Ministerio de MINTIC y el MINJusticia. En el Ministerio de Defensa, que es donde la unidad donde pertenezco, que es el SECOP, fueron las instituciones encargadas de hacerle esa protección. En MINTIC y MINEducación son los encargados pues, de la capacitación del personal, y en MINJusticia pues sacar las leyes como para comenzar. Durante la jornada de hoy se ha hablado mucho acerca de las leyes, pero MINJusticia entonces en este documento se dio este documento 3701 es del 2011, es decir, estamos hablando de hace 5 años. Entonces MINJusticia tenía un trabajo arduo de comenzar a trabajar en las leyes, que creo que es una herramienta, decía en la exposición anterior, una herramienta súper importante para poder pues como cerrar el ciclo de la ciberdefensa. Las instituciones responsables de este tema
del Ministerio de Defensa está el Centro Cibernético Policial, que son los encargados de la ciberseguridad ciudadana, de la investigación y la judicialización. Está el COLCER, que es el Centro de Emergencias de Incidentes Informáticos de Colombia, que es el ente regulador. Y está el Centro Cibernético y está el Comando Conjunto Cibernético, que son los encargados de la ciberdefensa de la infraestructura crítica, pues que es como lo que nos interesa hoy acá, pues que estamos hablando de infraestructura crítica. Entonces, de ahí es donde vengo a ser representante yo, del SECOP. Somos los encargados de realizar la protección de esa infraestructura crítica. Ahora, en el centro, el ciclo de ciberdefensa que utilizamos en Colombia, utilizamos estas 10 etapas. La primera, la gobernanza, el talento humano, la estandarización de procesos, las infraestructuras física y tecnológica, la doctrina, el fundamento legal, la capacitación, las capacidades, las infraestructuras críticas cibernéticas, la cooperación, que eso es un punto que terminó aquí mi coronel de Brasil, que decía la cooperación, súper importante, y el presupuesto, porque este tema sin presupuesto pues es imposible pues que avance. En la gobernanza, entonces empezamos con el documento que salió en la política de Estado que comenzó en el 2011. Esa política de Estado tiene una duración de 4 años. En esos 4 años se creó el SECOC, el Comando Conjunto Cibernético. Se creó en cada una de las fuerzas, Ejército, Armada y Fuerza Aérea, su unidad cibernética, y termina con el último COMPES, que fue la política de Estado que salió en el 2016, que es la política de Estado de seguridad digital. En talento humano viene todo el tema de capacitación. También se ha dicho y ser reiterativo. Si tenemos la herramienta y tenemos todo, pero si no tenemos el personal idóneo que nos opere y nos haga eso, pues no hacemos nada. Entonces el tema del talento humano es súper importante. Pasamos a los procesos. En el Comando Conjunto Cibernético tenemos un centro de operaciones de seguridad, donde manejamos el ciclo pues, del centro de operaciones. Ahí se previene, se identifica y se trata de neutralizar y responder a ataques cibernéticos contra la infraestructura crítica nacional. Pues hago aquí referencia, somos miembros del FIRS, del Foro de Incidentes de Respuestas Informáticos. Compartimos información con ellos, constantemente estamos compartiendo información que es importante, tanto para el crecimiento de nosotros, cuando detectamos algo también con ellos, pues hacemos como la retroalimentación. En tecnología también pues poseemos varios tipos de tecnologías, que son todas esas que nos ayudan como a cumplir con las funciones que hacemos. Es la interacción entre tecnología y talento humano. En doctrina tenemos la estrategia militar de ciberdefensa para la preparación del personal de cibersoldados. En el fundamento legal, súper importante, comenzamos con la Constitución Política de Colombia. En el artículo 217 habla de que las fuerzas militares de Colombia son las encargadas de proteger la soberanía del país. Al ser este punto fundamental, desde ahí se desprende que la ciberdefensa la debemos tomar como un dominio de guerra. Aquí dentro del auditorio está uno de nuestros mayores asesores o un cerebro detrás del cibercomando, que es el doctor Jamie Cano, quien ahorita va a dar una exposición y que para nosotros es un honor porque él ha sido un referente. Hablábamos ahorita en el almuerzo acerca de eso, de que para poder que un Estado como tal pueda las Fuerzas Armadas proteger su infraestructura crítica, debe tomar el ciberespacio como un dominio de guerra, porque actualmente se conoce que el dominio de guerra es tierra, aire, mar, espacio, pero si en la Constitución Política de Colombia no se toma como el quinto dominio, el ciberespacio, pues las Fuerzas Armadas quedan como maniatadas para proteger cualquier delito que se trate en este tema. En el fundamento legal tenemos los COMPES que les he mencionado durante la charla. Hay capacidades operativas, tenemos capacidades de ciberseguridad y ciberdefensa. En Colombia manejamos los dos términos, ciberseguridad y ciberdefensa. La ciberseguridad se la dejamos a la Policía Nacional, a la implementación de prácticas, a todo lo que tiene que ver con el ciudadano. Y la ciberdefensa, la protección de la infraestructura crítica, la protección, lo que nos concierne como Fuerzas Armadas. Las capacidades operativas tenemos desde gestión de incidentes, protección a bases de datos, como pueden ver en el slide, análisis de malware, análisis forense. Todas las capacidades se han adquirido y en el transcurso de este tiempo,
Dentro de esas capacidades operativas hemos participado en el CiberES 2015, que es un ejercicio de ciberdefensa donde participaron 21 países. Colombia ocupó el segundo lugar en el 2015, donde Argentina ocupó el primer lugar, la Universidad de La Plata. En este año 2016, con esas capacidades que hemos adquirido en ese tiempo, logramos ocupar el primer puesto. Entonces es un tema de capacitación, es un tema de lo que les decía al principio, venimos avanzando. Este año se realizaron en Colombia las Ciberolimpiadas Militares de las Américas, con la participación aquí que la República de Argentina nos acompañó, Ecuador, Brasil, que fueron los campeones de las Ciberolimpiadas Militares, donde los ejércitos, las Fuerzas Armadas nos integramos. Vamos a revisar cómo estamos en protección, cómo estamos preparados para defender nuestros países ante una emergencia cibernética. Fue un ejercicio muy interesante donde compartimos información, aprendimos todos, y se hace mención aquí que Brasil fueron los ganadores, pero lo importante no era quién quedara de primero, quién quedara de último, lo importante era compartir, saber nuestros ejércitos de las Américas, cómo estamos preparados ante un incidente cibernético. Ahora, en el tema que veníamos hablando, hablamos de infraestructuras críticas. Se logra en el 2015 se logra identificar las infraestructuras críticas de Colombia, que era un tema que es bien complicado, porque reunir a todos los entes, todos los sectores, venga, su sector es importante, el señor de energía, el señor de aguas, el señor de financiero, el señor de gobierno, reunirlos a todos y decirles, venga, sentémonos todos, hablemos y definamos quiénes son, qué activos son importantes para ustedes, informáticos, y vamos a definir entre todos, sociedad civil, gobierno, empresas, sector privado, vamos a definir cuál es la importancia. En el 2015 logramos identificar esa guía, pues lógicamente eso se hace después de 34 reuniones, mes a mes. Ya ustedes conocerán pues el tema que trae pues reunirlos, pero se logra identificar. En el 2016 ya se logran esos 13 sectores. En Colombia se identificaron 13 sectores estratégicos, y en el 2016 ya se logra identificar pues cada uno de su sector, su subsector. Es decir, el sector financiero tiene varios subsectores que van hacia el sector de la banca. El sector de gobierno tiene varios subsectores que van, entonces ahí va la gobernanza, cada una de las leyes del poder público, en fin. Está el Catálogo Nacional de Infraestructuras Críticas, y aquí en este slide están los 13 sectores que definimos, con un mapa de ruta. En la primera fase está la parte de gobierno, seguridad y defensa, TICs, electricidad, y así como pueden ver en la ayuda, el mapa de Colombia, están los 13 sectores que identificamos. En septiembre del 2016 sale el Catálogo de Infraestructura. Cada una de esas infraestructuras críticas tiene un comité ejecutivo. El comité ejecutivo de la organización cada uno tiene un representante en la mesa ejecutiva y un representante coordinador. Aparte de eso, cada uno de los subsectores organizados sacó su propio comité, el comité eléctrico, el comité financiero y puntos suspensivos de cada uno de los 13, que deben enfrentar alguno de estos delitos, como guerra, terrorismo, espionaje, crimen, sabotaje, en fin. Luego, cada uno de esos subsectores, como les mencioné en los slides iniciales, a cada una de las fuerzas se les entregó un sector. Al ejército se le entregó con su unidad cibernética unos sectores para protección, a Fuerza Aérea, a la Armada Nacional. Cada uno tiene su subsector y debe responder por ese sector. La cooperación, creo que pues se ha hablado acá durante el día, la cooperación tanto nacional como internacional. El tema del ciberespacio, el tema del cibercrimen, el tema de protección de infraestructuras debe ser un tema que debe ser compartido, debe ser un tema de cooperación, debe ser un tema donde entre todos nos realimentemos, entre todos lo que está pasando en mi sector, lo que está pasando en mi país, lo sepa mi vecino, para que a él no le suceda lo mismo que me está pasando a mí. Aquí en este slide están las empresas colombianas que se han vinculado pues al sector. La cooperación internacional.
con quienes hemos ya compartido información, con quienes hemos compartido en capacitación, con quien hemos sido nuestros aliados. Abajo, en la parte de abajo, están las empresas, pues los vendors, fabricantes que han estado con nosotros, que nos han acompañado. Muchas gracias. 13 minutos. Muchísimas gracias. Continúa con su exposición el ingeniero Ricardo Uquillo Soto. Es ingeniero en sistemas e ingeniero comercial por la Escuela Politécnica del Ejército de Ecuador. Diplomado en gestión de servicios TI por el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey. Máster en gerencia de sistemas por la Escuela Politécnica del Ejército de Ecuador. Experiencia en TI en el sector bancario. Hace 25 años que está en defensa, en la Armada, en comando conjunto de ciberdefensa. Por favor. Gracias. Buenas tardes con todos y primero que nada un agradecimiento a todos los organizadores por la invitación. Bien, el Comando de Ciberdefensa en el Ecuador ha iniciado, al igual que en otras fuerzas, obviamente del inicio de unas amenazas que han perpetrado a la infraestructura de TI en nuestras instituciones. La agenda un poco pesada, debemos ser un poco rápidos desde aquí, pero trataremos de abarcar en el tiempo que está disponible. Bueno, como una introducción, la información pues conocemos, es nuestro bien más preciado en la actualidad y en el futuro, y muchos actores pueden estar interesados en conocer nuestra información, en tener nuestra información, interceptarla, alterarla o impedir el acceso a esa información. ¿Quiénes son los interesados? Pues obviamente atacantes, aquí vemos cibercriminales, activistas, script kidders, que son jóvenes, pero también gobiernos, ¿no? Agentes extraños que pueden colapsar infraestructuras críticas del adversario, como sistemas de suministros de energía eléctrica, agua potable, etcétera. Y el riesgo pues es inherente y es permanente, y nuestra responsabilidad es actuar a través de un proceso de gestión del riesgo, actuar en consecuencia para mitigar el riesgo, para protegernos con la formulación del problema, y un ciclo del riesgo en donde va la evaluación del riesgo, la caracterización del riesgo, la gestión del riesgo para poder luego comunicar sobre ese riesgo y compartir y cooperar. Atacantes, pues siempre hemos conversado sobre esquemas, aquí muchas personas ya han tratado. El atacante tiene una ventaja desleal, ataca a nuestros usuarios con unas nuevas infraestructuras, las vulnerabilidades pues cada vez más crecientes y sobre todo temas de ingeniería social que son ocultas, hacen que pues sean más riesgosos, y de hecho a veces con poco dinero, no necesitaban mucha inversión para poder realizar estos ataques. Pues en cambio nosotros muchas veces no disponemos los recursos necesarios para protegernos, y ahí está el desequilibrio. Debemos muchas veces por cuestiones presupuestarias gastar menos, tenemos cada vez más dispositivos que proteger, contamos con más proveedores, es decir, terceros que pueden ser también puntos de vulnerabilidad, y de hecho nosotros solo tenemos que, para mala suerte, fallar una sola vez y con eso estaríamos mal. Pues ahora pues, los atacantes igual tienen esa ventaja desleal que con muy pocos costos pueden realizar un gran daño a nuestras infraestructuras, ¿no? Más allá de lo que se ha nombrado aquí el malware, existen otros agentes que pueden afectar nuestros equipos, nuestros endpoints, dispositivos, redes y servidores. Pues de hecho, un sinnúmero de agentes que pueden afectar a nuestras infraestructuras, a nuestros sistemas de información, y de ahí de hecho también a nuestros sistemas críticos en Fuerzas Armadas, que por una línea casi imperceptible podemos decir, bueno, dónde está la infraestructura crítica que es de defensa y hacia dónde está conectada con la ciberseguridad. Pues bueno, un poco vamos a ver en otra diapositiva más adelante. Las ciberamenazas, aquí pues vemos claro los actores, de hecho terroristas, activistas, organizaciones criminales, estados, que pues utilizan el ciberespacio, ¿no?, para
poder vulnerar infraestructuras críticas estratégicas del Estado, como pueden ser sistemas hidrocarburíferos, sistemas eléctricos, sistemas financieros, sistemas de salud y de hecho también los sistemas de armas y de mando y control de Fuerzas Armadas. Dentro de un marco normativo legal, en el Ecuador ya la Constitución pues indica en el artículo 158 que Fuerzas Armadas, Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Y las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial. Tomando este marco, se crea ya hace un poco más de 2 años el Código Orgánico Integral Penal y en varios de los artículos ya se definen como delitos. Por ejemplo, la revelación ilegal de bases de datos, la interceptación ilegal de datos, la transferencia electrónica de archivos patrimoniales, ataques a la integridad de sistemas informáticos, delitos contra la información pública y accesos no consentidos a un sistema informático telemático de telecomunicaciones. Es decir, el Código Orgánico Integral Penal ya define como delito algunas cosas que anteriormente pues eran no conocidas. Dentro del marco legal también la Ley de Seguridad Pública y del Estado, básicamente en 2 artículos, el artículo 2 y el 43 hablan del ámbito de la seguridad del Estado, que prevé la protección y control de los riesgos tecnológicos y científicos y la tecnología industria militar. Y ante circunstancias de inseguridad crítica que pongan en grave peligro o riesgo la gestión de empresas públicas privadas responsables de la gestión de los sectores estratégicos, el Ministerio de Defensa Nacional dispondrá de Fuerzas Armadas la protección de las mismas. Tomando este marco legal, existe adicional el Acuerdo 166 de la Secretaría Nacional de Administración Pública del SNAP, que dispone también la implementación de un esquema de seguridad, un esquema gubernamental de seguridad de información que se ha aplicado en todas las instituciones del Estado. Y bueno, de esto se llevan un ranking del cumplimiento de este esquema del EGCI, que es tomado pues de los estándares y normas ISO 27000. Las misiones de Fuerzas Armadas, básicamente en 4 de sus misiones que están como garantizar la defensa de la soberanía e integridad territorial, ya indican claramente también las operaciones de protección de espacio cibernético, el participar en la seguridad integral, operaciones de protección a las áreas de infraestructura estratégica. Otra de sus misiones, apoyar al desarrollo nacional en el ejercicio de las soberanías, como es investigación e industria de la defensa, y una misión más como contribuir a la paz regional y mundial, donde existen varios empleos de Fuerzas Armadas contenidos en la agenda política de la defensa de 2014 a 2017. Norman ya pues el accionar de Fuerzas Armadas para la seguridad de infraestructuras críticas de la defensa y del Estado. En las capacidades estratégicas de la defensa, pues, inicialmente tomábamos como 5 capacidades estratégicas, luego crecieron actualmente a 8 capacidades estratégicas, dentro de las cuales la 7ª capacidad estratégica de Fuerzas Armadas es ya la capacidad de ciberdefensa. Dentro de ciberseguridad y ciberdefensa, pues es importante ver estos conceptos que, bueno, de hecho se han conversado mucho en este evento, pero anteriormente, digamos que como hace unos 5 o 10 años atrás, jamás nos íbamos a preguntar qué es la ciberseguridad, cómo protejo mi empresa o mi institución de hackers, cómo se relaciona la ciberseguridad con la seguridad de la información. Y de hecho, pues esto actualmente nos preocupa mucho porque todas las instituciones tenemos un intercambio de información y con el avance tecnológico esto hace que cada vez sea más vulnerable, ¿no? Y nos preocupa mucho más. Conceptos relacionados ante estos tenemos seguridad de la información, que es la preservación de la confidencialidad, la integridad, la autenticidad de la información. La ciberseguridad, básicamente lo consideramos nosotros como la capacidad del Estado para minimizar el nivel de riesgo al que están expuestos los ciudadanos ante amenazas o incidentes de naturaleza cibernética. Y la ciberdefensa como una capacidad del Estado para prevenir y contrarrestar toda amenaza o incidente de naturaleza cibernética que pueda afectar a la soberanía nacional. Y de hecho, como se comentaba aquí ya con el compañero de Colombia, pues es importante considerar el 5.º dominio de la guerra, aquel ciberespacio que no es más que un dominio
de un esquema de interconexión que se genera cuando están interoperando pues, las redes, los equipos y el personal informático, ¿no? Otro concepto relacionado, pues infraestructura crítica dentro del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas en el Ecuador. Se ha definido un plan nacional también de protección de la infraestructura crítica y definido como instalaciones, redes, servicios y equipos físicos y de tecnología de información cuya interrupción o destrucción tendría un impacto mayor en lo que es salud, seguridad o el bienestar económico de los ciudadanos, o en el eficaz funcionamiento de las instituciones del Estado y de las administraciones públicas. Tenemos ya pues un catálogo, bueno, esto es un catálogo nacional de infraestructuras críticas, igual con un trabajo realizado entre el Ministerio de la Defensa y el Ministerio del Interior y Coordinador de la Seguridad, y comprenden pues algunas de las instalaciones críticas a nivel de la defensa y a nivel del Estado. Siempre es bueno comentar, creo que no está por demás el comentar que siempre estamos en riesgo y a nivel nacional hemos sufrido, y esto ha sido la preocupación y el inicio para que nos preocupemos de estos temas, con ataques que hemos sufrido internamente como Operación Machete, algunas otras operaciones y ataques también incluso a cuentas de Twitter del presidente, de la presidenta de la Asamblea Nacional, del ministro de la Defensa, que sufrieron este tipo de ataques, y de hecho pues el Comando de Ciberdefensa pudimos de alguna manera ayudar a solucionar esos problemas. En el 2013 el ministro coordinador de seguridad en aquel tiempo, el almirante, ya pensaba, anunció la implementación de los procesos de ciberseguridad para combatir el espionaje en altos funcionarios del Estado. De aquí se crea el EQCERT, como un organismo dependiente de la SUPERTEL, la Superintendencia de Telecomunicaciones. El EQCERT orientado a lo que es la ciberseguridad, seguridad del ciudadano, considerando que a partir más o menos en enero de 2015, 17 firmas privadas de instituciones públicas sufrieron algunos problemas de hackeo e inseguridad. El EQCERT actualmente en el Ecuador es quien apoya en todo el tema de ciberseguridad, como decía, seguridad ciudadana, en coordinación con el Comando de Ciberdefensa de Fuerzas Armadas, en donde es importante comentar que aquella línea un poco imperceptible de dónde está la ciberseguridad y la ciberdefensa unidas es a través justamente del ente coordinador, el Ministerio de la Defensa, que permite, valga la redundancia, coordinar los trabajos de ciberdefensa que realiza el EQCERT con los trabajos que realiza en ciberseguridad que realiza el EQCERT con los trabajos de ciberdefensa que realizan Fuerzas Armadas a través de su Comando de Ciberdefensa, en un esquema de trabajo colaborativo. Bueno, el uso del Internet va creciendo en nuestros ciudadanos. En el Ecuador ha crecido a un porcentaje de 4.3% de incremento anual. Usuarios del Internet móvil también en un 4.7%, y este incremento en el uso de las tecnologías de información de hecho hace que incrementen las vulnerabilidades, delitos informáticos que se incrementan también. Aquí podemos ver delitos informáticos que se concentran un poco más en provincias donde existe obviamente mayor cantidad de población, como son en Pichincha, en Guayas y en la provincia del Oro. Bueno, se ha conversado también sobre temas de phishing y no hemos sido pues la excepción. Ha habido ataques a través de phishing y de negación de servicios a la banca, en este caso el Banco de Pichincha, y pues siempre los usuarios más, el eslabón más débil de la cadena de seguridad del usuario es aquel que suele caer con más facilidad para estos temas de ingeniería social o phishing, y de hecho son los más perjudicados incluso por temas económicos, ¿no? La creación del Comando de Ciberdefensa inicia dentro de un marco legal a través del artículo 1 de un acuerdo ministerial. Se crea el sistema de ciberdefensa a nivel del Ministerio de Defensa Nacional. Aquí podemos ver en esta diapositiva el acuerdo acuerdo ministerial 281, con el cual se crea un sistema de seguridad pública del Estado a nivel político estratégico. Se crea en el Ministerio de Defensa un comité de ciberdefensa, una comisión de tecnología de información y comunicaciones de la defensa,
y una dirección de ciberdefensa a nivel político estratégico en el Ministerio de Defensa. A nivel estratégico militar, en el Comando Conjunto de Fuerzas Armadas se lleva la estrategia militar de ciberdefensa a través de los planes militares, y en el nivel operacional el Comando de Ciberdefensa realiza la planificación y ejecución de operaciones de ciberdefensa. Pues en el cumplimiento al artículo 7, el Comando de Ciberdefensa se conforma como un comando del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas integrado por personal técnico, operativo, civil y militar, cuya misión será operar las capacidades de defensa, exploración y respuesta en el espacio cibernético para proteger, defender la infraestructura crítica de información estratégica del Estado. La misión estaba definida en el acuerdo y nos basamos en los procesos de ciberdefensa tratando de orientar la capacitación del recurso humano, el disponer de tecnologías de última generación y llevando adelante los 3 procesos fundamentales del Comando de Ciberdefensa que podemos ver a continuación: la defensa, la exploración y la respuesta. Defensa orientado a medidas de prevención y detección de ataques, de intrusiones de agentes hostiles; la exploración para obtener información sobre capacidades cibernéticas de potenciales adversarios y agentes hostiles en redes propias; y la respuesta como acciones que se toman ante incidentes cibernéticos ya ejecutados por amenazas o ataques. Es importante, y se ha mencionado, pues nosotros debemos de manejarnos como medidas de colaboración, tanto en el campo nacional con el EQCERT de la Supertel, el CECIR del área de la academia y la Policía Judicial. Y en el ámbito internacional tenemos mecanismos de colaboración con el CICTOEA, FIRST, que ya es un ente internacional en el cual el EQCER ya está certificado, y la Universidad de Carnegie Mellon. ¿Cuáles son nuestras capacidades? Pues acción y preventiva a través de boletines de seguridad y seguridad informática y boletines de redes sociales, un análisis de vulnerabilidades, análisis forenses, respuesta ante incidentes a través de incidentes informáticos a través del CECIR, del Comando de Ciberdefensa, y el monitoreo de redes sociales, y de hecho la concienciación al personal para cambio de cultura, que es importante. El CECIR de Fuerzas Armadas, pues un equipo de respuesta a incidentes de seguridad informática, es parte del área o del proceso de defensa del Comando de Ciberdefensa, cuya misión es prevenir y gestionar incidentes de seguridad informática en Fuerzas Armadas en cooperación con organizaciones nacionales o internacionales afines. Como conclusiones, pues la información se ha convertido de hecho en un activo muy valioso. Existen muchos actores que tienen intereses sobre la misma, lo que genera un riesgo para las personas y para nuestras instituciones. Los interesados, no solo personas, sino hackers, sino también organizaciones, estados y terroristas, son quienes pueden requerir nuestra información. El Ecuador se encuentra en un proceso de madurez en el campo de ciberseguridad. Existen 2 iniciativas importantes, la del Código Orgánico Integral Penal, dentro del artículo 166 también del SNAP, del Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información. Otra conclusión: se requiere una ley en el ámbito de ciberseguridad y ciberdefensa. Pues aquí hemos conversado que muchas veces la parte judicial es la parte un poco más débil, aún no existe un respaldo jurídico para poder emprender en operaciones de ciberdefensa. El Comando de Ciberdefensa está en un proceso basado en el desarrollo de su recurso humano, de los procesos y de la tecnología, y de hecho es importante también la cooperación internacional para enfrentar las amenazas en el ciberespacio. Eso es lo que tenemos pues preparado. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Bueno, seguidamente el comodoro Oscar Ricardo Ramón Mato es oficial superior de la Fuerza Aérea Argentina. Está destinado en el Comando Conjunto de Ciberdefensa. Es oficial de Vigilancia y Control Aéreo y oficial de Estado Mayor. Graduado en Abogacía y Licenciatura en Seguridad, posgrado en Máster en Administración de Negocios, orientado a la Dirección de Sistemas de Información y en Actualización en Control y Auditoría de las Tecnologías de la Información. Previamente se desempeñó como jefe del Departamento de Seguridad Informática de la Fuerza Aérea Argentina y como inspector de Sistemas de Información y Seguridad Informática.
Conformó el equipo de trabajo para la redacción de la primera normativa de la seguridad de la información del Estado Nacional, ONTI, ARCER 2003-2004, y es miembro del Instituto del Derecho Informático del Colegio de Abogados de la Capital Federal. En el presente año participó como ponente en el Instituto del Derecho Aeronáutico y Espacial en la clase magistral El Derecho y las Operaciones Militares en el Ciberespacio y en las jornadas de ciberdefensa del 2016 organizadas por el Mando Conjunto de Ciberdefensa del Reino Unido de España. Señor. Muchas gracias. Ante todo, gracias a los organizadores por permitir que el Comando Conjunto de Ciberdefensa del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Argentinas estén presentes en esta exposición, en este seminario. Bueno, el temario que voy a desarrollar es explicar un poco el modelo de defensa tradicional, que si bien muchas veces se ha dado en las distintas exposiciones que me precedieron, como que ya lo conocemos, pero la idea es mostrar cuál es el modelo de defensa tradicional, ver el nuevo paradigma con la introducción del ciberespacio, las acciones ante un ataque y el rol de la defensa nacional. Si uno va a la ley de defensa nacional, la 23554, ¿qué es lo que vemos? Que las Fuerzas Armadas, y esto se ha dado en todo el mundo, tenían como misión la protección de la soberanía e independencia, integridad territorial y capacidad de autodeterminación de la nación, la protección de la vida y libertad de sus habitantes. ¿Y cómo actuaban las Fuerzas Armadas? Nos preparábamos para defender los distintos objetivos estratégicos y, viendo si había algún oponente, prepararnos para ver cómo a esos objetivos, que nosotros llamamos objetivos materiales, íbamos a atacarlos. ¿Pero qué pasó? Hay un nuevo paradigma, aparece un nuevo ámbito que es el ciberespacio, y ya la cosa no es prepararnos para un futuro conflicto, sino que en época de paz las Fuerzas Armadas tenemos que actuar. Y en esto aparece una nueva definición, un nuevo concepto, que son las infraestructuras críticas, que para los que estamos en las Fuerzas Armadas y hemos planificado, decimos, puede ser lo mismo que los objetivos materiales que antes debíamos defender, objetivos estratégicos de una nación que eran críticos y que sabíamos que un enemigo iba a poner la vista en ellos para lograr sus beneficios. Aparecen las infraestructuras críticas y ya no es prepararnos para el futuro, es el ahora donde las tenemos que defender. En el ataque a las infraestructuras críticas vemos que hay distintas fases: la detección del ataque, que todos tratamos, por lo menos si hubo un intento de ataque, detectarlo, identificarlo y luego mitigar y dar una respuesta. Hasta acá, tanto en la parte militar, en la parte privada, son los mismos pasos. Y esa respuesta va a ser cerrar todos los puertos, cerrar todos los agujeros que tengamos para que el atacante no pueda obtener su beneficio, no pueda sacarnos información, no pueda hacer algún daño. Y acá la gran diferencia que yo hago, que ayer hubo un participante que preguntó, ¿cuál es la diferencia entre ciberseguridad y ciberdefensa? La ciberdefensa la ejerce únicamente el Estado Nacional a través de sus Fuerzas Armadas porque tiene la potestad de ejercer la respuesta armada. Porque sea militar, sea una empresa civil o quien fuere, el monitorear su ambiente, detectar que está teniendo algún intento de intrusión y tomar una medida de respuesta para evitar esa intrusión, lo hacemos todos. Pero lo que también se habló acá, que es la normativa vigente, impide a que un privado o un elemento mismo del Estado que no sean las Fuerzas Armadas puedan salir en respuesta
a menos que hagan la denuncia judicial correspondiente, el juez ordene a una fuerza de seguridad que haga la forencia correspondiente y después se detenga y se dé la sanción penal al responsable. Entonces creo que acá es la gran diferencia entre ciberdefensa y ciberseguridad. Que incluso si nos retrotraemos en el tiempo, estas palabras yo siempre digo que son un poco de marketing. ¿Por qué? Porque en un principio, y hace un tiempo atrás, no muchos años, se hablaba de guerra informática o guerra de la información, que tenía unas patas que eran la acción psicológica, guerra electrónica y guerra informática. Y por el otro lado, en la vida normal de todos los ciudadanos teníamos la seguridad informática. Después estos conceptos fueron cambiando y empezamos a tener la palabrita ciber, que ayer acá el disertante de Eric dijo, está muy bueno como un tema marketinero. Y es real. Pero ese marketing empezó a traernos problemas, porque pusimos a lo que era guerra informática, un tema totalmente militar, lo llamamos primero ciberguerra, o sí, era más o menos de vuelta lo mismo, pero después ya dijimos, no, ciberguerra es muy ofensivo, ciberdefensa. Y afuera, la parte de las empresas, los vendors dijeron, seguridad informática ya no vende, empecemos a ponerle algo más, ciberseguridad, y cuando vieron que era más lindo también ciberdefensa, en todos lados uno dice, a las empresas le están vendiendo ciberdefensa, y las empresas no pueden hacer ciberdefensa, lo hace nada más que el Estado. Entonces, un poco para contestar y desde el punto de vista militar e incluso también legal, el tema que preguntó ayer un participante. El rol de la defensa nacional, y de acuerdo, yo hablo del punto de vista de nuestra ley, es enfrentar las agresiones armadas de origen externo a través del empleo de las Fuerzas Armadas en forma disuasiva o efectiva, y en el caso de la protección de las infraestructuras críticas, va a ser ante ataques a infraestructuras críticas que estén protegidas. ¿Por qué se los digo? Cuando se crea el Comando Conjunto de Ciberdefensa, que somos un organismo muy joven con respecto a los países que tengo acá conmigo en la mesa, la resolución del Ministerio de Defensa de creación en 2 artículos nos da la misión que tenemos. En el primero es la protección del instrumento militar en el ciberespacio. Correctamente, tiene como misión ejercer la conducción de las operaciones de ciberdefensa en forma permanente a los efectos de garantizar operaciones militares del instrumento militar. Y un segundo punto es ser capaz de conjurar y repeler ciberataques contra infraestructuras críticas de la información y activos del Sistema de Defensa Nacional y de su instrumento militar dependiente. Con lo cual vemos que nosotros vamos a proteger infraestructuras críticas que nos ordene el Estado Nacional, a diferencia de lo que han comentado por ahí otros camaradas, que es más amplia el rol que tienen. Por eso, en cuanto a las responsabilidades en la Argentina, al Ministerio de Defensa le compete a través de sus Fuerzas Armadas ejercer la ciberdefensa, el Ministerio de Modernización, la ciberseguridad más la protección de las infraestructuras críticas, y esto es lo que se ha venido hablando hasta ahora. El Ministerio de Seguridad y de Justicia tratan el tema de ciberdelincuencia, uno con la parte judicial y el otro en la parte de la represión del ciberdelincuente. Y está el aspecto también de investigación y desarrollo que lo lleva el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en el cual ayer también se ha hablado de que tanto el Ministerio de Defensa, Ministerio de Seguridad, están viendo y estamos colaborando entre todos para obtener los mejores beneficios en este aspecto y obtener nuevas herramientas que permitan que tanto en el ámbito de ciberseguridad como el de ciberdefensa se puedan cumplir con las misiones que a cada uno le han otorgado.
Dentro del marco de lo que les leí, que son la responsabilidad o la misión que le han dado al Comando de Ciberdefensa, quizás todo lo que le esté diciendo, ustedes digan, sí, pero ya lo han dicho ayer y lo ha dicho Leandro cuando habló por parte del Ministerio de Defensa. Es que justamente algo bueno que se ha dado es que dentro del Ministerio de Defensa, el área política y el brazo armado, que son las Fuerzas Armadas, van en una misma dirección, y en esa dirección también estamos hablando con los otros ministerios. Por eso es que muchas de las cosas que ustedes dicen o han escuchado dicen, parece que dijeran lo mismo. No, estamos todos yendo en la misma dirección. Espero que sea la correcta. Por el otro, bueno, la estrategia actual. Organización de la defensa del instrumento militar, que es nuestra primera misión. Defensa de objetivos ordenados por el Ministerio de Defensa. Interacción con entidades civiles y otras áreas del gobierno, al igual que se ha repetido en este panel. Nosotros creemos desde el momento que nos reunimos los primeros oficiales a armar este comando, es que solos no vamos a poder hacer nada. Tenemos que hablar con todas las áreas del Estado, tenemos que hablar con las áreas civiles, con las áreas de investigación, con los hackers buenos, los hackers de sombrero blanco, para que nos ayuden, porque solo en este nuevo ambiente, que coincido que es un nuevo ambiente donde se desempeñan las operaciones militares, y nosotros entendemos que lo que estamos haciendo son operaciones militares en el ciberespacio, solo no vamos a poder hacer nada. Y quizás también esta es otra de las diferencias con la ciberseguridad. La ciberseguridad en muchas cosas, en las medidas que se toman, por ahí son automáticas. Uno tiene herramientas que están viendo cuándo va a haber una intrusión, cuándo está siendo atacado el sistema, y automáticamente el firewall, el IPS, el IDS va a tomar una determinación, o uno lo va a ver a través del CIEM. En el caso nuestro, eso no va a ser automático. En el caso militar son operaciones que se van viendo, y la defensa, que puede ser defensa directa, cerrar algún sistema, lo que se puede llamar defensa indirecta o defensa proactiva, que uno dice, bueno, me defiendo porque me atacaron, pero tengo que devolver el golpe. O el ataque se planifica, acá es mucho más una operación militar, se está planificando el ataque. Son operaciones que están siendo pensadas por un grupo de personas. Entonces, esta es otra diferencia también entre la ciberdefensa y ciberseguridad. La estrategia actual, bueno, es lo que le comenté, y la futura, la integración, poder integrar a todos los actores del sistema de ciberdefensa y ciberseguridad nacional. Un tema, antes de terminar con esto, que también salió en el día de ayer, se habló hoy en varias oportunidades, y en este panel los camaradas de otras Fuerzas Armadas de otros países también lo han citado, es el problema normativo. Antes del almuerzo se dijo que el problema de atribución es muy importante para el punto de vista penal, pero mucho más para el punto de vista de la defensa, porque desde el punto de vista de si uno puede dar atribución o no al quien realizó el ataque, vamos a tener, a ver si podemos ejercer las acciones desde el punto de vista del derecho internacional, o va a ser un tema de derecho interno. Si es de derecho internacional, prima otro problema más, que hoy en estas jornadas no ha salido, que es un ciberataque. Y lo que para el técnico es un ciberataque, desde el punto de vista legal internacional, del derecho internacional, no lo es simplemente. Para que se configure un ciberataque desde el punto de vista del derecho internacional, tiene que haber
una similitud con lo que es un ataque de fuerza armada en el ámbito tradicional. Es decir, tiene que haber una violencia que genere daño en los bienes y daño en las vidas humanas. Si eso esa condición no se da, no estamos ante un ciberataque a nivel de derecho internacional. Entonces, tomar datos de una base de datos no estaría en esa condición y no le daría al país la oportunidad de decir ante el derecho internacional yo puedo actuar en defensa, con lo cual queda en el derecho interno. Y si en el derecho interno la legislación vigente nos está diciendo, señor, usted no puede salir de su ámbito, de su red, de su perímetro, como Fuerzas Armadas estamos en un problema. Esto es una de las cosas que se tiene que dirimir en el futuro y creo que es un poco también lo que se vino diciendo acá, la normativa que tiene que cambiar este nuevo paradigma y tiene que ir acompañando. Lo que pasa es que tiene que ser mucho más rápido que lo que acompañó en otros cambios que la ley con el tema aeronáutico, por ejemplo, la ley con el tema naval, se fueron acomodando, pero fueron ámbitos que eran mucho más en velocidad, mucho más lentos que el problema cibernético. Nada más. Muchas gracias. Lamentablemente, como nos excedimos en el tiempo, no estamos con tiempo para las preguntas, valga la redundancia, así que a los que las tengan, aprovéchenlos después en el receso. ¿Sí? Aclaro la pregunta que hizo Eric, hay un término que no está muy claro, que es el ciberterrorismo, y está delimitando en estas aclaraciones que se hicieron entre los términos de ciberdefensa y ciberseguridad, dónde quedaba ciberterrorismo. Por favor, ¿qué quiere? Nosotros jugamos en Brasil que después de mucha discusión sobre la diferencia entre ciberdefensa y ciberseguridad, resolvemos poniendo ciberseguridad el nivel político, ciberdefensa nivel de Ministerio de Defensa. Está listo. Por favor, señor. Bueno. En el caso de Argentina, la ley de seguridad interior y la ley de seguridad de defensa hacen un límite o marcan una delimitación muy tajante, y las Fuerzas Armadas hasta ahora lo que podemos actuar es ante el ataque armado de otro país, con lo cual el ciberterrorismo queda para las fuerzas de seguridad y policiales. Acá es responsabilidad del Ministerio de Seguridad. ¿Sí? Ok, bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a los integrantes y moderadores.